Vamos a resolver la ecuación 45THS x menos 5 mitades. Es igual a 9 10 x menos 7. La solución es un valor de x que satisface la ecuación, lo que significa que la solución es un valor de x. Eso hace que la expresión de la izquierda sea igual a la expresión de la derecha. Y debido a que la ecuación tiene fracciones, debemos decidir si queremos resolverla con las fracciones en él o borre las fracciones multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, o al menos un común denominador. En este video, estaremos resolviendo la ecuación primero limpiando las fracciones de la ecuación. Veamos si podemos identificar el mínimo común denominador. El mínimo común denominador es el mínimo común múltiplo de 5, 2 y 10, que también es el número más pequeño mejor divisible por 5, 2 y 10. Y como el mínimo común múltiplo de 5, 2 y 10 es 10, borraremos las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por 10. Podemos borrar las fracciones multiplicando por cualquier denominador común, pero si multiplicamos por el mínimo común denominador, habrá menos simplificación más tarde. Entonces multipliquemos el lado izquierdo de la ecuación por 10 y el lado derecho por 10. Y vamos a seguir adelante y mostrar qué producto. Entonces tendríamos 10 veces 4 5 2x menos 10 veces 5 mitades. Es igual a 10 veces negativo 9 10 décimas x menos 10 veces 7. Y ahora para los productos que involucran una fracción, escribamos 10 como una fracción con el denominador de 1. Y eso determinará cada producto. Sin embargo, antes de multiplicar, simplificaremos. Observe que el numerador y el denominador comparten un factor común de 5 aquí. Hay uno de 5 en 5 y 2 en 5. El producto ahora es solo 2 veces 4x lo que equivale a 8x. Menos, aquí tenemos un factor común de 2, hay uno 2 en 2 y 5 2 en 10. El producto ahora es solo 5 veces 5, lo que equivale a 25, por lo que tenemos menos 25. En el lado derecho, tenemos un factor común de 10 aquí. Hay un 10 en 10 y un 10 en 10. El producto ahora es 9 veces negativo 9x, que es negativo 9x, y luego tenemos menos 10 veces 7, lo que equivale a 70. Observe ahora que la ecuación ya no contiene fracciones. Para resolver x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Y fíjense ahora, tenemos un término x a la izquierda y un término x a la derecha. Entonces, para el siguiente paso, queremos que todos los términos x estén en un lado y, por lo tanto, necesitamos deshacer o eliminar el negativo 9x a la derecha o deshacer o eliminar el 8x a la izquierda. Vamos a deshacer o eliminar las 9x negativas en el lado derecho agregando 9x a ambos lados de la ecuación. Observe que agregar 9x deshacerá las 9x negativas en el lado derecho. Cualquier operación que realicemos a un lado, también debemos realizarla al otro. Entonces agregue 9x a ambos lados de la ecuación y simplifique. 8x más 9x es 17x. Entonces tenemos 17x menos 25 iguales. 9x negativo más 9x es 0, es por eso que agregamos 9x a ambos lados. Entonces el lado derecho ahora es negativo 70. Entonces ahora tenemos la ecuación 17x menos 25 es igual a 70 negativo. El siguiente paso es deshacer la resta para que podamos aislar el término variable 17x. Para deshacer menos 25, queremos realizar la operación opuesta o inversa, y por lo tanto agregaremos 25 a ambos lados de la ecuación. Agregar 25 deshacerá el menos 25. Y simplificamos ambos lados de la ecuación. Nuevamente, agregando 25 deshacer menos 25. O negativo 25 más 25 es 0. Entonces ahora tenemos la ecuación 17x igual. En el lado derecho tenemos 70 negativos más 25 que es igual a 45 negativos. Finalmente, nuestro último paso es resolver la variable x, y porque 17x significa 17 veces x, queremos deshacer la multiplicación que involucra 17, y por lo tanto, el siguiente paso es dividir ambos lados por 17. Dividiendo por 17 deshace multiplicando por 17, o 17 dividido por 17 es igual a 1, y una vez x es x igual, en el lado derecho tenemos la fracción. Negativo 45 17 THS. Y debido a que el único factor común entre 45 y 17 es 1, la fracción está en la forma más simple, y ahora tenemos nuestra solución. La solución es x es igual a 45 17 negativos.
Sin embargo, antes de continuar, verifiquemos nuestra solución sustituyendo 4517 THS negativos por X en la ecuación original y asegurémonos de que lo haga satisfacer la ecuación. Entonces, realizando la sustitución, tendríamos 45 veces negativo 4517 menos 5 mitades es igual a 9/10 décimas veces negativo 4517 décimas. Menos 7. Ahora usemos una calculadora para evaluar el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. En el lado izquierdo, tenemos 45 veces negativo 4517 menos 5 mitades. Entrar. Convirtamos esto a una fracción presionando más, Enter, Enter. Entonces, el lado izquierdo es igual a un negativo 157,34 THS. Asegurémonos de que el lado derecho también sea negativo 157,34. Entonces, en el lado derecho, tenemos décimas negativas veces negativo 4517. Y luego menos 7. Entrar. Más, Enter, Enter convierte el decimal a una fracción, y observa cómo tenemos el mismo valor en el lado derecho cuando X es negativo 4517, verificando que nuestra solución es correcta. A la izquierda, tenemos 157,34 negativas, y tenemos el mismo valor a la derecha. ¿Cuál es nuestro control de que nuestra solución es correcta? Espero que hayas encontrado esto útil.